Y anotaste. Si querés después agregarlo en un cuadradito ahí, te lo agradezco. Así queda esa información. También van a encontrar en la presentación, yo fui tomando nota, hay una tablita, acá en cámara frontal no aparece nada y aplicación no aparece nada, pero porque no he refrescado la presentación, yo estuve tomando nota como haciendo una mini síntesis mientras los grupos presentaban, digamos, acá están lo que los diferentes grupos, cómo lo clasificaron y qué aspectos destacaron, y acá he puesto algunas, también tomé nota de algunas relaciones que fuimos ponderando a medida que los grupos iban pasando, ¿sí? Así que digo como para que de últimas este registro quede en esta presentación para las próximas veces. Y bueno, ahora la idea es, esperen que voy a dejar de presentar, es poder hacer como un mini cierre, viendo componentes reales. No sé si estás por ahí, Kevin. Acá estoy, profe. Bueno, con Kevin tenemos un acuerdo de que va a tomarse 15 minutitos. La idea es que entre él nos damos un recreíto. Si se aguantan 10 minutos más después de lo de Kevin, yo presento la consigna, armamos los grupos y ya terminará la clase. Si no, damos un recreíto y hacemos eso. Y bueno, y terminaría la clase. Así que todos tuyos, Kevin. Buenas, ¿se me escucha bien? ¿Se ve todo bien? Perfecto. Todo perfecto, Kevin. Porque por ahí vieron que en el Meet uno tiene fija una pantalla, entonces se ve mejor, bueno, una función que por ahí es bueno tenerla en cuenta. La idea es, para sintetizar, hacer un repaso breve por ahí por el tiempo. Y yo pensaba, profe, también dos cosas. En primer lugar, enfocarnos en los componentes que menos familiarizados podemos estar, digamos. Por ejemplo, por ahí la pantalla o la cámara frontal lo tenemos al frente a la vista, entonces uno lo relaciona más fácil, por un lado, y por el otro, también dar una explicación bien sencilla, como ya estuvimos viendo algunos tecnicismos, profundizando, una explicación bien sencilla de cada uno, bien en lo criollo, digamos, como para que quede más en la memoria, ¿no? Voy a respetar el orden, bueno, que figura, digamos, con los grupos. El procesador, que fue el grupo que me tocó a mí, que básicamente vendría a ser el cerebro o el componente que para muchos es, incluyéndome, el más importante o lo que uno más debe fijarse, porque a veces uno dice, bueno, ¿cuánta memoria RAM o almacenamiento tengo en la PC? Pero el procesador justamente es la clave porque después le puedo seguramente expandir memoria RAM o almacenamiento, igual que para los teléfonos, ¿no? Es muy importante asesorarse un poco y no nos va a dar el tiempo, pero me gustaría en otro momento compartirles algo muy importante que es una página web para comparar procesadores, que aunque uno no sepa mucho del tema, sirve mucho porque en base a valores numéricos y en base a gráficos de referencia comparativos, uno puede decir, bueno, esto me va a rendir bien, no, me va a rendir para tal cosa, o incluso el día de mañana cuando uno desarrolla software dice, bueno, esta tarea va a rendir bien en este procesador. Si el cliente me pregunta, ¿tengo tal procesador? Bueno, este me va a rendir, este no, y así, ¿no? Perdón que vaya un poco rápido, es como para que no hacerlo muy Kevin, largo. ¿querés Sí, pasar esa página por el grupo y yo lo cuelgo sí, en el aula? sí, a ver, ahí la... Hacelo después, no te preocupes Ah, si bueno, seguís con lo otro, pero ya que estamos, lo dejamos, de pronto hay algún interesado o interesada que quiere explorar y para que, bueno, quede ya en la ahí página. está. Después Genial. puedo mostrar cómo se usa, o está bueno, digamos. Lo podemos hacer en otra clase, pero Sí, con todo gusto. perfecto. Bueno, así que procesador, básicamente, como les decía, este está acá en caja porque este sí anda, algunos componentes de esto andan, otros no. Este vendría a ser en realidad lo que hace toda la magia, digamos, en la informática o gran parte de eso. Después sigue memoria RAM. Bueno, perdón que me salté el procesador. Sabemos que en realidad, volviendo un poquito para hacer una explicación muy rápida, es lo que ejecuta instrucciones, básicamente, porque decir procesa datos puede ser medio redundante, ¿no? Memoria RAM, ¿cierto? Yendo al hueso del asunto, la memoria RAM tiene mucho que ver con la capacidad de abrir más cosas, para decirlo en criollo en el día a día. Si bien es una memoria volátil, donde lo que se almacena al apagar la compu queda ahí nomás, más allá de, digamos, profundizar en lo que ya hemos visto, en el día a día uno dice, ¿en qué me sirve más RAM para poder abrir más cosas? Y también influye en la velocidad del equipo, ¿no? A mayor cantidad de memoria RAM, más tareas pesadas puedo hacer y más, por ejemplo, pestañas de Chrome puedo abrir y así. Este modelo es DDR4, ahora actualmente está la DDR5,
Esta es una memoria RAM disipada para tareas de más alto rendimiento. Y esta es la versión de notebook, que es muy similar pero más chiquita, ¿sí? Avísame si no se llega a ver bien, si tengo que acercar las cosas un poco más a la cámara. Chicos, ustedes saben que se puede, que pueden agrandar la pantalla del que está hablando, ¿no? Disculpen, esto es muy tonto. Si estoy mandándome un moco con la pregunta y parece muy obvia, bueno, discúlpenme, pero de pronto alguno no se dio cuenta de esto. No, profe, ya estamos entrenados el año pasado. Ya genial, genial. Porque yo lo veo perfecto, pero lo tengo en grande. Ustedes no sé, sepa que cada uno lo tiene que configurar para verlo a Kevin en el esplendor de toda la pantalla. Claro, para los que no saben, le dan al pincito ahí por encima de donde está Kevin, le dan fijar y listo, ahí se ve más grande. Está. Muchas gracias, Santi. No, de nada, profe. Bien, seguimos con el almacenamiento. Nosotros estuvimos hablando de SSD, ¿sí? Que vendría a ser una unidad de estado sólido. A veces se le llama disco a esto porque cumple la función de un disco, pero en realidad no vendría a ser técnicamente un disco duro. Es una unidad de almacenamiento de estado sólido, ¿sí? Estaba por decirlo en inglés, pero soy malísimo en inglés. Y este es el disco duro clásico, ¿sí? Bueno, ahí dice pruebas porque es el que uso para hacer pruebas, digamos, que en tamaño son similares porque estos dos son de notebook, ¿sí? Pero en peso son muy diferentes. No voy a ahondar mucho en la diferencia de cada uno porque eso ya demandaría mucho más tiempo, pero es como para ver un poco físicamente la diferencia. Esta es la versión de escritorio. Para escritorio viene este tamaño del disco clásico, pero para escritorio también se puede usar este. En cambio en una notebook no le podés poner este porque no te da el tamaño, ¿sí? Eso está bueno tenerlo en cuenta. Y acá tengo también lo más nuevo que viene hasta el día de hoy. Se está haciendo el rebelde para que lo agarre. Esto también es un disco sólido, que es más parecido a una memoria RAM. Esto se llama M.2, ¿sí? Y hay dos tipos, M.2 común y el NVMe, que físicamente son muy similares, pero varía en cuanto al rendimiento. Y esto es lo más rápido que viene, porque es lo que se conecta directamente a la placa madre, por el puerto M.2 justamente, y en cambio este se conecta por cable, por puerto SATA, ¿sí? Después hay, bueno, la pantalla la omití. La pantalla ya Kevin, ¿y eso que se conecte de una manera o de la otra, qué es lo que permite? Digamos, el principio es el mismo, la conexión, más que la diferencia en ese sentido de funcionamiento es en la velocidad de transferencia de datos, ¿sí? Porque al conectarse por cable, en el caso de las PC de escritorio, el mismo cable atrasa un poco la señal, digamos, de almacenamiento misma. En cambio, al estar conectado directamente al puerto de la placa madre, hace menos recorrido la transferencia de datos, ¿cierto? Eso influye. En las notebooks sí hay un puerto integrado de este tipo de discos que no va por cable, pero sigue siendo mucho más rápido este. La desventaja de estos discos es que levantan más temperatura. Lo que se ve ahí que hace lucecitas acá, que lo había mostrado la otra vez, es una versión de disco sólido con RGB y con disipación. ¿Por qué disipación? Porque calentan mucho más. La temperatura de la placa madre se transfiere directamente al disco, ¿no? ¿Y la disipación qué significa? Disipación es transferencia de calor. Es cuando se disipa, cuando se transfiere el calor del componente sobre una carcasa, ¿cierto? Entonces, para que el calor no se concentre en la misma placa, sino que después eso lo podemos ver en la disipación de calor del cooler con la placa madre. Tenemos después, bueno, pantalla lo omití, ¿sí? La pantalla es algo que tenemos, digamos, al frente, sabemos la función que cumple. Hay cositas que se pueden hablar, pero era como para ahondar más en lo que por ahí puede haber dudas. Igual que el lector de memoria también lo omití, pero acá tengo, por ejemplo, una notebook donde no se va a ver por la luz, pero ahí hay un puerto, ¿sí? Que es para leer memorias. Tenía acá otra máquina, pero como no se ve muy bien, y ahí según el tipo de máquinas se usa la memoria SD directa, que es la chiquita que va en los celulares, o un adaptador de SD, digamos, que eso también funciona como almacenamiento. Seguimos con tarjeta gráfica. Kevin, ¿por qué estás con guantes? ¿Cómo? ¿Por qué usas guantes? Porque hay componentes que son sensibles a la electricidad estática. Entonces, como por ahí, bueno, uno puede estar ansioso, nervioso o algo. Si esto es una placa de video, por ahí toco estos contactos de acá y le transfiero electricidad estática, se puede quemar. No es lo más normal que pase, pero estaba dudando en usar los guantes porque tienen algunos huequitos, ya tengo que cambiarlo.
Pero hay que tener cuidado con eso, sobre todo, por ejemplo, en componentes como placa de video, memoria RAM o placa de madre, que es la más sensible a eso. Por ahí en un disco capaz que no hay problema, pero en la placa de video sí hay componentes que son delicados. Y como algunos de estos componentes funcionan, no todos, tengo que tener cuidado. Tenemos... Decíamos, eso es como muy importante, te lo pregunté porque eso es como básico. Si no, la otra que te dicen antes de tocar es tocar el gabinete. Tocar tal cual, el gabinete, para descargarse la... ¿Viste cuando tocas algo a alguien y te da corriente? Bueno, ahí te estás descargando la electricidad estática. Y bueno, si no ojo, escuché que las placas madres, ahora las nuevas, vienen ya directamente con una protección. Ah, bien, ese dato, no sé si serán las DDR5 ya, de generación o DDR4. Porque está bueno el dato, sí. A mí cuando estaba arrancando, digamos, me pasó que por ahí, por confiado, toqué sin querer y un pequeño corto. Sí, yo también corté. A mí me pasó de quemar una sin querer también, por tocarlo sin tener esa precaución que usa Kevin. Por eso te lo preguntaba si se lo contaba a los chicos. Claro, sí, tal cual, está bueno, mientras más precaución. Después viene también creo que era malla antiestática, que es la pulsera. Una pulsera. Igual la conectás en algo de metálico y eso te va transfiriendo la electricidad estática ahí y no pasa nada. Yo nunca usé eso, pero está bueno. Después, también método de protección. Pasa que ahí entramos en otro lado. Yo tengo algo que... Ay, sí, se nos fue. Tengo algo que... Pero que se te había sido. Ya había como la guía un poco. Ah, bien. ¿Ahora está todo bien? Ahora sí. Bueno, mejor que ya pasó, porque justo me estaba por ir por las ramas. Seguimos con tarjeta gráfica. Básicamente, esto vendría a ser una tarjeta gráfica. No hay que confundirlo con el chip gráfico integrado, que cumple la misma función, pero difiere en alguna que otra cuestión, digamos. Acá dentro, debajo de todo este disipador que tiene acá de calor, está el chip GPU. En vez de CPU, GPU. Es un chip de gráfico, justamente. Básicamente esto lo que hace es, si yo en mi PC tengo la placa madre y me quedo corto con la parte gráfica, le añado por este lado la tarjeta de video y ahí tengo mucho más poder de procesamiento gráfico, ¿sí? Entonces el puerto que yo usaba antes para conectar el video lo voy a usar desde acá, ¿sí? También como ventaja tiene, si yo acá por ejemplo tengo puerto VGA, puerto de HDMI, tengo un monitor por ejemplo con DVI, que es raro. ¿Qué hago entonces? Bueno, le puedo añadir una tarjeta gráfica y tiene el puerto que estoy necesitando, o conectar varios monitores, por ejemplo, según la capacidad de la tarjeta gráfica, ¿no? En este caso, en esta compu estoy conectando a través de la placa madre directamente un monitor por DVI y otro por HDMI, y puedo agregar una tercera pantalla por VGA. Y acá tenemos... Sí. Cuando está conectado en la placa, lo que vos estás obviando es el puerto. Claro, en realidad es como que la máquina, la placa madre, entiende que una vez que está conectado esto, bueno, ahora se va a hacer cargo este componente de la parte gráfica, y esto tiene su propia memoria RAM, porque cuando uno usa la compu sin placa de video, la memoria RAM que va por este lado es parte del procesamiento gráfico. En cambio, cuando yo pongo esto tiene una memoria que se llama VRAM, y entonces libera de carga a estas memorias que van acá, las libera para concentrarse en eso. Igual hay una forma de configurar en el BIOS, poder usar los puertos de la placa base con los puertos de la placa dedicada, se llama, ¿no? Placa de video. De hecho, si ustedes habrán visto las centrales de cámara de videovigilancia que tienen 30, 25 monitores, por ejemplo, bueno, son equipos que habilitan todos los puertos de los que disponen, e incluso hay placas madre que permiten poner varias placas de video, ¿cierto? Se habrán visto la minería de moneda virtual y todo eso. En su momento, cuando fue lo de la pandemia, sí. Y después hay, Kevin, para agregarle a los chicos, de que bueno, hay microprocesadores que vienen con gráficos integrados y otros que no. Si se compran un microprocesador que no viene con gráficos integrados, sí o sí se tiene que comprar una placa de video, porque si no, no reproduce la imagen. Tal cual, exactamente lo que dices. Sí. ¿Podrás volver? Discúlpame, Kevin, yo sé que vos te lo armaste re bien tu presentación y yo me estoy metiendo todo el tiempo. No, ¿podrás nombrar la diferencia otra vez de la placa y del que viene del otro componente? Ah, bien, que eso había quedado pendiente. En las placas bases, digamos, si bien estas de PC de escritorio, las de la notebook tienen los mismos principios, tienen en su mayoría gráficos integrados. Actualmente vienen los gráficos integrados en el procesador, que ya lo vimos recién, que está detrás de esta parte que se ve acá. Y antes, cada placa madre tenía gráficos integrados dentro del chipset. Eso ha cambiado.
Gráfico integrado quiere decir que el equipo me va a dar imagen, tenga placa de video externa o no, o sea, placa de video conectada acá o no, va a dar imagen de por sí, ¿sí? Es el chip integrado, que es un GPU, digamos, dentro de la placa base, que suele ser de potencia limitada o básica. Recién, como bien mencionaba Santiago, vienen procesadores con gráficos integrados y otros que vienen sin. Hay procesadores que directamente vienen para ser usados con placas madres y otros que ya tienen gráficos integrados. Y están también los procesadores como esta que se ve en esta caja, que tienen gráficos integrados pero bien potentes, más parecidos a una placa de video, donde uno puede armarse una compu sin comprar una placa dedicada y zafar para jugar juegos o usar programas de diseño. Digo zafar porque te permite hacerlo sin necesidad de gastar mucho. Ya si necesitas más potencia, compras algo aparte. Volviendo a esto, la diferencia entonces es, acá tengo los gráficos integrados y acá al agregarle este componente le estoy añadiendo potencia a los gráficos, ¿sí? Lo que sí se reemplaza en este caso, se desactiva, es el chip de gráficos integrados y ahí se hace cargo la placa de video ya, ¿sí? Claro. Y acá tengo, Eso sí. no es menor, porque No, eso necesito sí o sí hacerlo, porque si no, al final me instalé la placa, pero sigue actuando la de gráfico integrado. Claro, bueno, por lo general en la parte del BIOS prioriza primero el puerto PCI, que es este que se ve por acá, prioriza el puerto y después el puerto integrado, ¿sí? Al priorizar cuando yo le conecto algo, directamente el BIOS, que el BIOS es un firmware de configuración inicial de la placa base antes de entrar al sistema operativo, cuando yo le conecto la placa de video, perdón, hago un paréntesis, estoy pensando, capaz que algunos, bueno, están viendo como que están medio perdidos, pero perdón, digamos, trato de explicarlo lo más que se entienda de la mejor forma. Venís bien, Kevin, muy bien. Perfecto. Bueno, cuando yo le conecto, la que entiende la placa madre, ahora los gráficos van a entrar por acá, entonces desactivo esto. Por eso yo comentaba anteriormente que se puede activar simultáneamente los puertos gráficos de la placa madre y también de la placa de video, ¿sí? Pero ya viene configurado y al principio se va a ver mal o se va a ver feo, porque lo que hacen falta son los drivers. Algo importantísimo, los que serían controladores en español, muy importante en la parte de software, el driver, porque sin el driver esto no me sirve de nada. Hablando recién con la compatibilidad de lo que hablaba entre sistemas, hay veces que Linux, por ejemplo, al ser un poco más... al ser distinto, iba a decir limitado, pero no es la palabra correcta, no siempre tiene los drivers que están en Microsoft. Como Microsoft, como mencionaba la profe, es de uso popular, hay por lo general drivers para todo y hay muchísima compatibilidad entre sistemas. Incluso hay drivers retrocompatibles donde si tengo un aparato que era para Windows 7, lo uso en Windows 10 o viceversa, y no siempre es así, y a veces me veo obligado a actualizar. Pero esto sin el archivo, por ejemplo, uno compraba una impresora, vieron que venían con un CD, entonces en el CD estaban justamente los famosos controladores para que el equipo entienda qué es lo que se está conectando y hable el mismo idioma de ese aparato, ¿no? Pero bueno, no me voy a detener tanto en eso porque si no tenemos para toda la noche. Lo vamos a ver la semana que viene, la otra también. Buenísimo. O sea, quédate tranqui porque vamos a volver a trabajar el tema de driver, que es un componente del sistema operativo, forma parte del sistema operativo en realidad, a modo general. Pero tiene esto que vos acabas de decir, cómo funciona. Así que lo vamos a ver de vuelta, no te preocupes. Perfecto, bárbaro. Acá tenemos otro ejemplo de placa de video. Esto es ya un ejemplo que uno, por lógica o visualmente, dice, bueno, debe ser más potente. La respuesta es sí. Y básicamente cumple la misma función que esto, pero con mucha mayor potencia. Y acá tenemos algunos puertos que son diferentes. Acá tengo dos puertos DVI, que los DVI no son todos iguales, hay 4 tipos, y un puerto de mini HDMI. Después está el micro HDMI, que también es otro. Y estas cosas por ahí marean, hasta a veces lo que estamos en el tema nos marean porque uno dice, bueno, tengo que armar un equipo con tal especificación. Pero ¿qué pasa si el cliente no tiene un monitor compatible con este puerto? Ya tengo que depender de un adaptador. ¿Qué pasa si mi placa madre es compatible? Sí, va a funcionar, pero se genera algo que se llama cuello de botella. Porque es mucha potencia de gráfica para esta placa. ¿Va a andar? Sí. Pero puede haber tirones en el momento de renderizar un video, en los juegos, y eso también, bueno, es algo que se puede desarrollar, pero no quiero, por amor al tiempo. Uy, se me enganchó el guante. Y eso en poco, hace una respuesta así concreta y corta, Kevin. ¿Lo de la cuello de botella sería únicamente entre el microprocesador y la placa de video o también depende de otras cosas? Por lo general, al menos, porque eso ya entra mucho en lo que es la parte de hardware gamer y potencia en bruto, que no es el ámbito donde yo manejo de trabajo generalmente.
pero por lo general sí, se da entre la placa de video y el procesador. Porque, ¿qué quiere decir cuello de botella? Cuando yo tengo un procesador que está al 100% funcionando y la placa está mucho menos, entonces si están los dos más equivalentes al 70-75% van subiendo al mismo tiempo. Pero si uno está al palo, por así decirlo, y el otro está queriendo imitar al otro, la compu empieza a dar tirones y empieza a haber problemas. Por ahí hay otro tipo de cuello de botella que es con Windows 10, en usar un disco duro con Windows 10. El Windows 10 está mejor optimizado para ser usado con discos sólidos. Por eso hay máquinas que por ahí tienen buen procesador y buena memoria RAM, pero van medio lento o arrancan lento o van los programas lentos, y es porque hay un cuello de botella en cuanto a los servicios secundarios y el consumo de recursos del disco duro, ¿sí? Es otro tipo de cuando va a decir servicio, ahí la incompatibilidad es hardware-software. No hay hay una compatibilidad, sino es incompatibilidad en la generación o en la potencia del hardware mismo. Claro, son compatibles porque el puerto PCI es el mismo de la placa para los dos modelos de placa que mostré, pero es muy potente esta placa, entonces es compatible, pero no va a andar muy bien, digamos. Claro, en realidad, claro, me referí mal, es de velocidad. Hay un problema claro, hay un problema de potencia entre los dos componentes que no permite aprovechar los recursos de los dos. Por ahí en velocidad se podría decir, pero más que velocidad son como tirones o trabas. ¿Vieron cuando uno juega un juego y medio como que se clava y empieza a tener problemas así? Más o menos esa forma de explicarlo así a lo criollo, ¿no? Así que bueno, después, para pasar de componente, tenemos puerto HDMI, que bueno, para hacer la explicación sencilla, es el puerto que está acá al medio, que la mayoría de ustedes seguramente los que tienen notebook lo tienen, o en los teles, en las Play. Actualmente es prácticamente un estándar, es muy práctico, es muy cómodo, la verdad que está muy bueno el puerto ese. Y es mucho más viejo de lo que pensamos. Yo tengo una notebook por ahí dando vueltas del 2007 y ya venía ese puerto, la versión vieja, ¿no? Porque también tiene versiones y eso. Cámara frontal, el componente que sigue. ¿Quería decir algo, profe? No. Dale. Cámara frontal, bueno, en ese tampoco la verdad no quise ahondar mucho porque lo tenemos, digamos, al frente nuestro en una notebook, en los celulares. Por lo general no tengo yo a la vista porque justamente la estoy usando para grabar la cámara frontal. Windows 11, que es algo ya más de software, que también, si bien no conocemos la profundidad del código, pero lo vemos siempre, conocemos, capaz que no el 11, pero sí el 10, el 7, el XP, el 98, lo que por ahí estamos del otro lado del charco. LibreOffice, bueno, también, ese quizás también es básicamente, por decirlo de una forma en criollo, es el Office, pero en versión libre, ¿sí? Y para adelantar un poco, quería ir a la diapositiva donde están los componentes de los que no se habló mucho, que la perdí. Acá está, ¿qué quedó afuera? Dice batería y adaptador. Bueno, batería sería para el caso de las notebooks, básicamente es algo como esto, ¿sí? Esto es bastante sencillo de quitar, digamos, la función es almacenar energía. No sé, la verdad, mucho teoría, porque una cosa es conocer, otra cosa es explicarlo bien, ¿no? Pero almacena justamente energía, por decirlo de alguna forma, para que el equipo pueda usarse sin estar enchufado. Por dentro tiene muchas baterías, muchas pilas chiquitas, 18650, que son las que se conectan en serie para que funcione, almacene mucho más energía, los volts y los amperajes que necesita. Perfecto. Gracias, Emi, por el centro. No, de nada, pa. Después dice... Ahí esto se puede, puedo cambiarle la batería, puedo comprar batería. Claro, nueva. Sí. Siempre, bueno, la que viene original en el equipo es justamente, al ser la original, la que más me va a durar. Después hay tips y temas de cuidado de baterías que sirven también para el celular. Por ejemplo, no permitir lo posible que el equipo se agote y se apague, porque eso le quita ciclos de vida a la batería. En iPhone, por ejemplo, está mucho eso del porcentaje de la batería que tiene, que ellos sí brindan la información, pero yo conozco que es el único o de los pocos aparatos que te brindan esa información. Y en los celulares también es muy importante. En los celulares, por ejemplo, lo ideal es no usarlo mientras se está cargando, porque el celular levanta temperatura mientras lo estoy cargando y al mismo tiempo le estoy exigiendo cosas, y eso la batería la va liquidando. O no exponerlo al sol, los que tienen auto y ponen el celular para usar como GPS y el sol le entra por ahí, también te la destruye, ¿sí? Y en el caso de las notebooks, capaz que hay alguien que tiene notebook con batería y la usa siempre enchufada. Bueno, si no la movés nunca, tenés que hacerla laburar por lo menos un par de horas por semana para que los ciclos se vayan renovando, y no decir, bueno, capaz que uno dice, si la uso siempre enchufada,
no se me va a agotar más rápido, pero tengo que hacerla trabajar también. Hay muchos tips que tienen, y bueno, siempre usar el cargador original, tanto en notebook como en celular, es lo mejor. Los genéricos a veces son peligrosos. Después de batería dice y adaptador, que yo adaptador no supe interpretar en el momento a qué se refería, la verdad. Adaptador es al estilo cargador. Claro, bueno, entonces sí, está bien lo que tengo en la mano. Esto es un cargador. Básicamente tengo acá el cable que se conecta a la corriente y acá tengo el cable que va a la máquina. Si bien nosotros le decimos cargador porque carga la notebook, en realidad el término correcto sería fuente de alimentación o transformador también si se quiere, porque lo que hace esto es comunicar la energía que entra desde el enchufe, digamos, entra a través de esta caja negra que vemos acá y acá transforma de los 220 voltios al voltaje que yo necesito, puede ser 12, 14, 19, con el amperaje correcto, ¿sí? Según el tamaño, una vez se da cuenta del amperaje o puede intuir el tipo de aparato al que va destinado. Y acá, bueno, de este otro lado tenemos la ficha, que hay un montón de modelos. Lo ideal es que siempre sea el original. Ahora vienen los cargadores alternativos que se modifica el voltaje, y eso yo, por ejemplo, no los recomiendo porque los componentes que tienen de fabricación son de dudosa calidad, entonces son como más de paso, digamos. Esto vendría a cumplir la misma función que una fuente de alimentación de PC, que están por este lado, que ya les puedo comentar de eso, por ejemplo. Bueno, mouse, muy buen dato. Sí, una cosita, lo que dice Kevin es como muy importante, porque a veces uno piensa que lo que hacen estos componentes es la electricidad, y en realidad hay una transformación ahí, ¿no? Se hace trabajo con los amperajes, entonces hay que tener mucho. El hecho de que él decía de mala calidad el componente de un genérico, te puede jorobar fuertemente la máquina si te está funcionando mal esa transformación. No tanto si permite que haya electricidad o no en mi equipo, que sería lo de menos, pues si no tiene electricidad, listo, no me funciona la máquina y ya está, que si hubiera algún problema de los amperajes. Eso te puede quemar algún componente. Claro, sí, sobre todo el voltaje, digamos. Si el voltaje es menor, no le va a pasar nada al componente, pero si tengo una notebook que me demanda suelen ser 19 voltios, tengo un cargador que tiene 14 voltios, no me va a prender. Si tengo un cargador que tiene 20, un voltaje más, no pasa nada, pero si yo tengo uno que tiene 22, por ejemplo, y se puede llegar a quemar. Dicho sea de paso, cuando yo estaba acomodando para armar un poco todo esto, sin darme cuenta conecté la fuente de este monitor que es Samsung a este monitor que es LG, y este consume 12 y este 14. Cuando la enchufé, noté que hacía un ruidito y ahí nomás me avivé y lo desenchufé porque digo, no, lo voy a quemar, dije yo. Lo bueno que no lo prendí. Y después está el amperaje, digamos. De esa parte en realidad yo conozco lo superficial porque yo no soy técnico electrónico, soy técnico informático y hay una diferencia en eso. Pero el amperaje, lo que tiene, por ejemplo, es que si yo tengo menos de lo que me pide, me va a prender el equipo, pero me va a empezar a calentar. Y si yo tengo más de lo que el equipo me pide, no hay problema porque el equipo va a consumir lo que le hace falta nada más. ¿Qué más tenemos? A ver, bueno, mouse. Sí. Eran las fuentes ahí de los CPU, de la computadora. Sí, no sé quién más quería hablar. Creo que era mi tocayo. Sí. Yo quería hacer una pregunta rápida, justo estaba hablando de las netbooks y el cargador. Me comentaron así muy por arriba de que es recomendable también en la netbook sacarle la batería y usarla enchufada. Mi pregunta es eso, que con el tiempo daña el cargador, no es recomendable hacer eso. Va por ahí mi duda. Al cargador no lo daña, lo que sí se puede dañar es la batería justamente, porque volvemos a lo que yo comentaba recién, digo, bueno, la saco para poder conservarla y que quede bien y que no se vaya gastando, pero al no hacerla trabajar, esto el litio o lo que tiene por dentro, parecido al tema de las baterías de auto, al no hacerla trabajar se estaciona además, entonces termina sin funcionar, termina siendo lo contrario a lo que yo quiero hacer. Ahora, si yo tengo un equipo que no tiene batería y la enchufo directamente a la corriente, no hay ningún problema con eso no pasa nada, digamos. La batería, el cargador, el transformador, no pasa nada porque, digamos, el cargador entiende que no hay una batería, entonces no hay ningún problema. De 10, gracias. Sí, Kevin, ¿te puedo molestar? Sí, decime. No me quedó claro. Sí. No me quedó claro, o sea, la notebook, vos decís que no recomendás tenerla prendida y enchufada a la vez.
En realidad sí se puede estar enchufada y prendida la notebook. El celular es lo que no recomendaba yo tenerlo cargando y usando en lo posible. La notebook sí, no hay ningún problema, sino que el tema con respecto a usarla siempre enchufada cuando tiene batería y la batería funciona, ¿sí? Que no son muchos casos, porque la mayoría lo que hace es la uso enchufada en casa, después, qué sé yo, nosotros vamos a estudiar la tecnicatura, la usamos con batería. Hay gente que tiene batería que funciona y la usa siempre enchufada, y al no hacer trabajar de vez en cuando la batería, puede agotarse, tener algún problema, dejar de funcionar. Hay que hacerla trabajar de vez en cuando, ¿sí? Y eso, Kevin, que supuestamente dicen, por ejemplo, con el tema que no sé si aplicará también con las notebooks, pero bueno, con los celulares decían que, bueno, no siempre se recomienda cargarlo al 100%, porque si lo dejamos cargado, lo que pasa es que, por ejemplo, se descarga un por ciento y después vuelve a retomar la carga, no es que carga constantemente porque llega un punto en el que para. Inclusive, bueno, sé que Samsung ofrece esto de como el cuidado de batería, no sé qué tan eficiente será, que no lo carga al 100%, sino hasta el 85%. Pero, bueno, ahí retomando la duda de que si esto, digamos, con las computadoras pasa lo mismo de cuando llega al 100% y la sigo teniendo enchufada, hace ese descargue y vuelve a recargar. Hay algo muy interesante, vieron cuando uno compra un celular nuevo, no viene al 100% la batería, suele venir en el 60 y pico %. Uno dice, bueno, se habrá ido descargando un poco. En realidad no, de fábrica lo dejan en esos valores. Y de fábrica las empresas siempre recomiendan que los valores oscilen entre 15 como mínimo y 80-85 como máximo. No me acuerdo bien ahora por qué no es recomendable, aunque tampoco es malo, digamos, que pase del 85% y dejarlo al 100%, porque aparte no es muy fácil. Yo, por ejemplo, por ahí lo dejo cargando a la noche, me duermo y seguramente va a llegar al 100%. Y como bien dijiste, Santi, una vez que llega al 100%, el cargador entiende con el celular que ya no hace falta cargar y se corta ese suministro y queda ahí, se queda en el molde, por así decirlo. Pero qué buena pregunta. No, en las notebooks, por ejemplo, no suele ser así. Si bien los principios de las baterías son similares, no son idénticos la batería de celular con la de notebook. Igual que, por ejemplo, entre un tele y un monitor, el principio es el mismo lo que hace, pero no son componentes 100% iguales internamente. Entonces en la notebook no hay problema con dejarlo al 100%, que se cargue por completo, no hay drama. Y en el celular, bueno, se recomienda que no supere el 85%, pero no hay drama. Lo que sí es importante es que ninguno de los dos aparatos debe descargarse al punto de apagarse, porque esos ciclos se van agotando y aparte se les sobreexige a la batería, el ahorro de energía le exige mucho, porque está como que la batería empieza a laburar mucho, porque el equipo entiende que tiene que ahorrar sí o sí en la carga, ¿no? Perdón que, bueno, paso al otro componente, porque ya quedan pocos, por ahí sí corto este tema, esta parte. Bueno, mouse, la verdad que no hay mucho que decir en el sentido de conocer, porque ya lo conocemos. Este es inalámbrico, por ejemplo. Muy bueno el dato ahí que compartió Flavia. Esos datos, digamos, están buenísimas las curiosidades en ese sentido. Dicho sea de paso, bueno, esto fue creado, si no me equivoco, por la Universidad de Stanford, allá por los años 70 más o menos. Y a Steve Jobs, dando vuelta, cuenta la historia o la leyenda, no sé bien, notó eso junto con la interfaz gráfica y dijo, estos tipos tan reavanzados, y la mano negra, pero bueno, eso no lo afirmo ni lo niego. Y después Bill Gates. Por eso cuando el profe decía que no lo tenía Bill Gates como héroe, yo la entiendo, porque hubo mucha traición y mucha puñal detrás de la espalda entre uno y el otro, y lo que nos llega hoy en día es un proceso muy muy loco, pero es muy linda la historia. Yo he visto, bueno, varios documentales, películas, he leído sobre IBM, Microsoft, Apple y cómo fue armado todo. La verdad es que está buenísimo. Por lo general uno entiende que lo que le llega a uno, por ejemplo, las pantallas táctiles, más o menos de los años 70 que estaban, así como suena, pero recién a partir de los 2000 y de los 2010 en adelante empezaron a explotarse. Pero Microsoft en 2001 ya tenía una tablet que tenía Windows, después estaban las Palm, que eran en los 90, se acordará, profe, con el lapicito, ¿cierto? Después, bueno, en los 80, los 70 ya existían las pantallas. La cara de la profe ahí como diciendo esos aparatos. Que siguen estando, porque vos fíjate que las Palm ahora, el uso que se le da para los que están en diseño. Claro, sí, ni hablar. ¿Viste? O sea, se reinventó ahora en algo muy concreto y sale mucha guita. Y muchas de las tecnologías que nos llegan a veces ya estaban, pero no había bien cómo implementarlas. A nivel software, iba más avanzado el hardware que el software, y hasta, como decía recién, Microsoft ya de pantalla táctil ya la había desarrollado,
pero con Windows era incómodo, no estaba muy, entonces aparece Android y al mismo tiempo iOS de Apple con el iPhone, y acapararon el mercado con los celulares y las tablets. Windows 8 fue una idea de implementar Windows con pantallas táctiles, no anduvo muy bien, bueno, hay toda una historia detrás. El Wi-Fi, por ejemplo, tiene indicios en los años 90, ¿cierto? Sí. Pero acá nos llegó a partir de más o menos 2010, 2011 en adelante, y nos perdimos como 15 años, como que nos llegó más tarde, bueno, fue todo un montón de cuestiones en general. Bueno, después tenemos Bluetooth, que eso es algo abstracto, si se quiere, en el sentido de a modo de conexión inalámbrica. A día de hoy se usa más que todo para pasar música en el auto con el celu, por ejemplo, para pasar archivos de una notebook al celular. No es el uso que se le daba antes, más que todo para transferir archivos de celular o con el infrarrojo, se acordarán los más viejitos, digamos, que poníamos los dos celulares y todo eso. Acá tengo, por ejemplo, esto es que parece un pendrive, es un aparatito que le da Bluetooth a la PC de escritorio, ¿sí? Con esto vos transferís archivos directamente. Las notebooks ya lo tienen integrado, ¿sí? No es algo que yo use particularmente, por ejemplo. Y después tenemos, bueno, wireless, Intel Wireless AC, que es conexión inalámbrica, que no es lo mismo que internet, ¿sí? Conexión inalámbrica es una cosa, internet es otra. O mejor dicho, Wi-Fi es una cosa, internet es otra. El internet es la conexión que me llega desde la central del proveedor que yo contrato, que a su vez tiene también otra central, y me llega a través de un cable, por lo general, o también puede ser de forma inalámbrica, pero es la señal que me conecta con servidores, con otros equipos a través de conexiones P2P, con un montón de cosas, y el Wi-Fi es conexión inalámbrica entre dos dispositivos. Yo puedo estar conectado a un router que no tiene internet, no me está llegando internet, apunto por ahí porque ahí tengo el router. Estoy conectado a un aparato donde no se está viendo. No tiene internet, pero yo me estoy conectando con ese router y puedo conectar o dos PC de escritorio que se comuniquen entre ellas, pero que no se comuniquen con el mundo de afuera, por ejemplo. Que eso se usaba mucho en la época de antaño, donde por ahí no todo el mundo tenía internet, o en los ciber, estaban todas las compus conectadas, digamos, en red. Entonces tenías que armar los cables cruzados, cables directos de red para conectar todo, ir un cablerío con el router, el modem, el switch, Ubiquiti. Hay un montón de partes de redes, también es fascinante. Hay un montón de aparatos que hoy en día, todo lo que pasa para que nosotros nos llegue, lo que vemos hoy en día es fascinante, o al menos para los que estamos en el tema, capaz que hay otros que ya están redormidos. Sí, igualmente incluso hay lo que se llama las intranet, tenés un montón de configuraciones de red que no son que no salen a la internet, digamos, que no se abren a esa red externa y más interconectada hacia el exterior. Por ejemplo, nuestra tecnicatura tenía un servidor interno. Que no está conectado a internet, digamos. Claro, era de una intranet que después, y que se usaban no era el modem, en ese caso era con cable, se había hecho toda la conexión con cable de Ethernet directamente y llegaba a un switch, creo que era un switch. Sí, yo vi un poco ahí la sala donde están los servidores que hay creo que 2 o 3 modem, y uno debe ser el de intranet y el otro debe ser el de sí, yo no me acuerdo quién, si era, puede ser que haya sido un modem, pero lo que hacía era hacer una mini red que de interna, digamos, los datos iban por adentro entre las máquinas del terciario sin necesidad de conectarse a servidores externos. Eso te da también una cuestión de independencia y de seguridad, ¿no? Tal cual, la seguridad también, de privacidad, porque decir, bueno, quiero que las máquinas estén comunicadas entre los diferentes usuarios, pero no quiero que nadie pueda ingresar bajo ningún aspecto, entonces tengo mi propia red interna. Se habla también, fantaseando un poco, o no sé si es fantasía o no, un poco de ciencia ficción, si se quiere, de que el día de mañana, cuando el internet ya nos controle o nos domine, dicen algunos, va a haber como una resistencia y va a haber gente que tenga una conexión a internet independiente. Pero bueno, eso ya me voy para el lado de Skynet, Yo Robot y un montón de cosas que seguramente las vamos a ver en el año. Ya mucha gente se resiste al celular y sigue usando el celular viejo que tiene, no sé, como para que no lo localicen. Claro, que no tiene para locación. Igualmente, en algo que vamos a ver, seguramente que la profe sabe, y yo como recursante también sé, vamos a ver algo muy interesante con respecto a eso de que no tengo un celular con datos y nadie me está rastreando. Ojo con eso,
y ya lo vamos, no quiero spoilear, pero ya vamos a ver con uno de los temas de modelado, por qué, en una charla TED, profe, ¿cierto? Por qué sí me rastrean y venimos siendo bastante vigilados. Aún hay documentos que desde Windows 98, 95 supe leer, que ya tenían rastreos, y hoy en día está mucho más descubierto, porque bueno, decís algo y el celular ya te está recomendando lo que estás hablando, pero es muy interesante ese tema, la verdad. Volviendo un poquito a lo que es el Wi-Fi, bueno, acá tenemos una placa de Wi-Fi, este es un modelo ya descontinuado, y lo interesante es que esto es una placa, pero esto también es una placa de Wi-Fi, miren lo chiquitita que es, parece un pendrive. Uno podría ver esta plaquita de Wi-Fi y podría ver la plaquita de Bluetooth, y uno dice, son aparatos, son lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro, no? O podría ser un pendrive, podría ser un receptor de mouse inalámbrico. Si uno no lee o más o menos ve, según la marca, si dice TP-Link, lo más probable es que sea de Wi-Fi. Si dice Logitech. ¿Podés volver a mostrar la chiquita de Wi-Fi? Ahí muestro. No estaba pasando la captura de pantalla y no la había visto. A ver si la puedo, porque se me resbala un poquito con esto. Esta es marca Mercusys, la marca secundaria de TP-Link. Como pasan muchas marcas, al volverse muy caro la original, hacen una línea secundaria más económica. Claro. TP-Link es excelente. Yo los compuestos que he tenido de TP-Link. Sí, es una de las marcas que más uso bueno, este modelo, por ejemplo, que ya está descontinuado. Tengo 3 o 4 de estas porque las colecciono, porque me encanta, digamos, muy útil y es muy potente. La rompe muros, le dicen a esta. Tenés una conexión débil con un modelo como este, por ejemplo, no vas a llegar a hacer lo que es un cable, que también soy re fanático de conectar el cable Ethernet, pero vas a llegar a una mejor conexión. Después tenés el tema del tipo de antena, si es omnidireccional o no, para ir mejor de un piso a otro, cuántas paredes va a atravesar. Tiene toda una ciencia el Wi-Fi también. Y después, claro, porque fíjate, bueno, seguramente acá hay gente que ha tenido la experiencia de que te conectas un módem, lo tenés en una habitación, vas a la otra habitación de la casa y ya no tenés la misma conexión. Tal cual. Claro. Sí. Igual también ahí, Kevin, sé que, bueno, viste que vienen ahora las placas de red que ya van en la placa madre, algunas conectadas, y después, bueno, hay otras motherboards que vienen ya con Wi-Fi incluido, por ejemplo, va el mío. Viene, digamos, con una especie de 2 tuerquitas, no son tuerquitas literalmente, en donde vos le podés poner la antena sin la necesidad de comprarte como ese pendrive de TP-Link o comprarte una placa de red. Tal cual, es cierto. Hoy en día las más nuevas, no todas, pero sí algunas vienen con Wi-Fi. Y uno dice, pero ¿por qué si la máquina más nueva, hablando de compu de escritorio, ¿no? Las notebooks vienen todas con Wi-Fi directamente? Pero el compu de escritorio uno dice, ¿por qué no me va a traer Wi-Fi? Y entonces, ¿qué pasa? Al momento de yo trabajar y necesito, por ejemplo, hacer streaming, jugar, por ejemplo, no tener mucho lag, se dice, o delay o ping, hay varios términos que determinan el retraso en la señal de envío y de entrada de paquetes de datos, digamos. El cable Ethernet es el que va conectado al modem, es el que tiene mejor transferencia hasta hoy en día, y que yo sepa, todavía no sé si el Wi-Fi ha logrado, quizá la velocidad sí, pero no la estabilidad. Es decir, puede andar muy rápido, pero que sea estable al 100%, el cable es lo óptimo, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan en la tecnicatura, cuando los que se suben a enchufar arriba las notebooks, el cargador, van a notar que hay unos cables que también salen de color negro, gris, son los cables de red, digamos. Por eso muchos equipos de escritorio no vienen con eso, entonces uno opcionalmente le puede agregar una placa de Wi-Fi, o incluso vienen placas de Wi-Fi internas que son, supongamos que parecida a esta, supongamos, y que tienen una antenita, entonces yo lo puedo conectar por dentro, ¿sí? O como bien decía Santi, vienen algunas que ya traen directamente de fábrica, y las notebooks sí, las notebooks están diseñadas para ser usadas de forma portable, entonces también se le pueden enchufar cables a algunas, otras con un adaptador, pero vienen con Wi-Fi, al igual que el celular, digamos. Al último nos queda cooler y fuente de alimentación. ¿Qué vendría a ser el cooler? El ventilador, ¿cierto? El ventilador que viene, en este caso es el de la placa madre. También tengo el cooler de la placa de video, por ejemplo. Todo lo que sea ventiladores son coolers, que no sé si se llega a ver ahí bien que gira, o si no, acá lo que ven acá atrás, ¿cierto? Eso que está en la luz azul, eso vendría a ser un cooler. Esto es un disipador de mayor calidad que el que viene de fábrica, y ahí vamos a hablar de eso. Ustedes van a ver que el cooler tiene atrás toda una pieza que puede ser de cobre, de algún tipo de aluminio. ¿Cómo funciona esto básicamente? El procesador que está detrás de todo esto que se ve acá empieza a levantar mucha temperatura, muchísimo calor. Entonces,
que han diseñado. Se le coloca este disipador, ¿sí? Para que la temperatura del procesador se transfiera acá. Y de esta temperatura que queda acá, salga en forma de aire a través de este cooler, de este ventilador, ¿sí? La comunicación entre el procesador y el disipador es a través de una pasta térmica, se llama, o grasa siliconada, que es un componente, justamente como una pasta, digamos, que es muy importante el mantenimiento de ese componente, no porque sea chivo para que me traigan las compus, no, mentira, chicos. Es muy importante el mantenimiento según el tipo de equipo y el tipo de uso que se le da para resguardar la vida útil del componente, ¿sí? Básicamente, repito, esto es el cooler, esto es el disipador de calor, y lo que se ve atrás es una versión un poco más grande para otro tipo de uso, que digamos tiene más consumo de watts, para hacer overclock, que el overclock también es un tema lindo para tocar en otro momento. Ah, sí. Y pasamos al último, fuente de alimentación. Con fuente de alimentación podríamos suponer lo que vimos recién, que es el cargador de la notebook, la fuente, o la fuente de alimentación de las compus de escritorio. Esta que tengo acá es una fuente genérica, acá dice pruebas porque lo uso para hacer pruebas justamente. Con genérico me refiero a que los componentes son básicos y que no importa tanto quizás la marca que tenga, son más o menos similares, ¿sí? Acá hay un montón de valores sobre la transformación que hace. Hay algo importante a tener en cuenta acá, que esto es un poco engañoso. Las especificaciones, acá dice 450 watts, que no se va a ver porque es muy chiquito, pero no son watts reales, ¿sí? Eso tiene que ver con la ley de Ohms y un montón de cosas que en el secundario me hicieron doler la cabeza. Pero bueno, básicamente el dicho en criollo, aparte para cortar porque es el último componente, de una fuente de 450 watts, así genérica, me puede llegar a entregar 200 watts, 220 cuanto mucho. Y es importante tener en cuenta esto al momento de ensamblar un equipo, ¿sí? Esto de acá es una versión ya más profesional, más de alta calidad. Por ahí el color a veces me hace identificar qué tipo de fuente es, el peso que tiene es muy diferente. Esta es marca Seasonic, que es una de las mejores marcas que viene. Y acá algo muy importante que no sé si se llega a ver, que dice 80 Plus, hay un número 80. ¿Qué significa ese número? Es la certificación que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Esta fuente al momento de ensamblarse y de testearse, pasó por un laboratorio donde se certificó que entrega el 80% o más de los watts que dice tener. Es decir, esta dice, por ejemplo, bueno, dice 850 watts, pero para hacer un cálculo más fácil, si tengo 500 watts, el 80% son 400, o sea que 400 reales tengo. El resto, bueno, puede variar, ¿sí? Y esta certificación, aparte de decir 80 Plus, hay más subcategorías. Está la bronce, la platino, la de oro, la gold, digamos en inglés, y eso también varía mucho según la calidad. Otra particularidad que tiene esta fuente es que, si ustedes se fijan, esta tiene todos los cables ya acá directamente incrustados. Esta se llama fuente modular, porque yo le puedo extraer los cables que necesito, le conecto el cable, y si no lo necesito lo saco, ¿sí? Igual que necesito, bueno, le voy a agregar otro disco, una placa de video, le conecto el cable, y eso al momento de ensamblar el equipo está bueno porque no te mete un montón de cables al medio, sino que es visualmente más estético y el flujo de aire es mucho mejor porque tengo menos cosas entre medio. Acá no tengo una fuente modular, acá está todo metido, pero los cables están escondidos. Gestión de cables se llama esto, de que uno lo esconde y lo deja todo un poquito más estético. Y bueno, eso es, discúlpame, esa es una fuente modular. Modular, sí. O sea que vos sacás y pones, mira qué bien. Sí, claro. Inclusive hay fuentes que no son muy comunes, que son semimodulares, que algunos cables los traen como obligatoriamente y después los otros los pones opcionalmente. Por ejemplo, la semimodular, como bien comentaba Santi, este cable, digamos el ATX, lo trae sí o sí porque sí o sí lo vas a usar. Entonces ya lo trae, igual que cable, no me sale el nombre ahora, bueno, otro cable importante que no me sale el nombre, también lo trae, por lo menos dos, y uno le agrega lo que necesita, ¿sí? Y bueno, digamos, el tema del ensamblaje, al menos en las PC de escritorio, es toda una cuestión de conocimiento entre cómo voy a armar el equipo para tener en cuenta si la fuente de alimentación me va a poder soportar todo lo que le quiero conectar y calcular incluso cosas más a futuro. Le voy a cambiar de placa de video, le voy a agregar más discos. Sobre todo en la placa de video tiene mucho que ver, y en el procesador, que son los que más watts consumen. Por ahí, ¿qué pasa? En los anuncios que nosotros vimos no especifica, por ejemplo, a veces el tipo de placa madre, porque no es un dato que al usuario estándar, por decirlo de alguna forma, le interese mucho, pero sí está bueno, sobre todo en las compus de escritorio se especifica un poco más por las posibilidades que te da. Esta yo le puedo poner 2 memorias RAM
pero hay otras que tienen para ponerle 4 memorias RAM, por ejemplo, otras que tienen diferentes salidas de video, de audio, que tienen slot para poner 1, 2 placas madre, si necesito poner 4 discos duros, y al momento de ensamblar el equipo necesito saber todas las especificaciones para no quedarme corto y después decir, le quiero agregar otro disco, no tengo espacio. Entonces hay formas de resolverlo justamente con placas de expansión. Hay una que no tengo a mano acá, que es parecida a esta de video, por ejemplo, pero con 4 puertos USB. Entonces yo me voy a quedar corto con los USB que tengo los 4 acá, o incluso los del panel frontal del CPU, pero le pongo 4 más y ya tengo mucho más puertos USB. Y así se da más o menos, digamos, dándole solución. Así que, bueno, creo que eso es más o menos todo. No sé si, no creo que llegue para preguntas y respuestas, o eso es como un poco el tema de tiempo, ya se nos ha ido mucho la hora. Igual si hay alguno que quiere hacer alguna pregunta, por favor. Ha sido excelente, Kevin, la verdad. Kevin, a su vez también estuvieron aportando Santi, Emi, y las preguntas que fueron surgiendo. Excelente la exposición. Yo te agradezco muchísimo. Constanza, vos querías preguntar. O tal vez quiso aplaudir ahí porque después envió el emoji. No lo sé. Yo entonces no pregunto. Perdón, Santi. No, Kevin, habla, tranquilo. No, sí, era una pregunta rápida. Cuando hablaste de la pasta térmica, ¿eso cada cuánto es recomendable? Y eso depende del tipo de equipo y del uso que se le da, ¿sí? Acá lo que estoy... Bueno, esto es... acá tengo otra. Estos son diferentes tipos de pastas. A ver si lo puedo acá... También varía la calidad. Con diferentes... Varía la calidad, sí. Esto es una marca Delta. Esto, a ver si se ve acá. Esto es lo más genérico que viene, lo más sencillo que se recomienda según el tipo de equipo. Y cuando yo hago un trabajo de mantenimiento de pasta térmica, a veces le doy diferentes opciones al cliente basado en el presupuesto, porque entre esta pasta y esta otra puede haber mucha diferencia de calidad y diferencia de precio, ¿no? Acá tenemos otro modelo, por ejemplo, de Delta, que este no lo estoy usando mucho porque no da muy buen resultado. Es mejor el dentrífico. Pero para zafar hay gente que lo usa muchas veces. Por ejemplo, esta pasta yo la uso en equipos más viejitos o de Intel, de los viejos, que levantan de por sí muy poca temperatura. Entonces no me va a requerir algo de gran calidad. Y aparte también, como decía recién, para el bolsillo del cliente. Pero a veces que más allá del bolsillo, a veces que me obliga a usar algo de buena calidad. Esto es como una jeringa, ¿no? Yo la aprieto y sale por acá, tiene la tapita, sale la pasta, digamos, como dentrífico, recién decía Emiliano. Hay equipos gamers que necesitan, por las temperaturas que levantan, pasta de buena calidad. Acá no tengo una de las más grosas, que es de marca Arctic MX, porque justamente la he dejado de trabajar porque el costo que me sale a mí comprarla, al momento de usarla con el cliente, porque ahí tengo que limpiar la pasta anterior, bueno, todo un proceso, digamos, a veces no se justifica, o a veces no todo te hace el presupuesto, y bueno, tenés que bajar un poco a veces la calidad. Pero hay máquinas gamers o hay notebooks que levantan mucha temperatura, entonces me obliga a mí a usar un componente de buena calidad, ¿sí? Sobre todo las Yo tengo la MX4. La MX4 es la que yo uso, para mí personalmente es bárbara esa. Sí, es la mejor. Esa no falta. Lo he probado y no hay chance, no hay con qué dar. A las placas de video también se le cambia la pasta térmica debajo de este disipador. ¿Vieron cuando yo les mostraba el disipador y el cooler de la placa madre y el procesador? Este es el mismo principio. Hay un chip que está soldado, que no se puede cambiar. En el caso de las compu por lo general sí. Acá tengo toda esta parte que disipa, el cooler, y va de una pasta térmica también, que refrigera todo el componente. Creo que respondes a tu pregunta. Perdón, me dijiste cada cuánto. Se recomienda aproximadamente una vez por año, pero como yo te digo, digamos, depende por ahí de otros factores. Uno puede ir monitoreando, hay programas para ir monitoreando la temperatura que me levanta el equipo, ¿sí? También depende por ahí del uso que yo le voy a dar y cuánto le exijo. Si yo solamente uso procesador de texto, hay máquinas que han durado 10 años sin cambio de pasta, no se recomienda, pero ahí las ves tan bárbaras. Y hay otras que por el uso que se le da, uso de renderizado de video, transmisión, uso gamer para juegos, por lo menos un año, una limpieza general se le hace, por ejemplo, una vez por año,
Cada mes tenés que decir vos, así se le llevan. Todos los meses hay que cambiarla, chicos, ¿sí? Así que así factura. Claro, hay que facturar, es el año. Y eso de la temperatura que dice Kevin, no me acuerdo si lo máximo, digamos, que puede soportar una CPU, lo ideal, no sé si eran entre 75 y 85 grados. Si ya supera eso, es como cambiar auto rápido ya la pasta térmica. Claro, es tal cual, como decís vos, Santi. También depende por ahí, no todos los procesadores son iguales, algunos soportan un poco más que otros, pero siempre en la notebook va a levantar más temperatura que la de escritorio. Lógicamente porque el tamaño es mucho más chico, entonces el flujo de aire que voy a tener es mucho menor, no tengo la capacidad de tener un disipador grande, levanta más temperatura, por eso vienen las bases refrigerantes de notebook, etcétera. Pero sí, aproximadamente cuando ya el equipo tiene 75, 80, 85 grados, es señal de que hay que cambiarla. Recién después de los 85 más o menos, como método de autoprotección, el equipo se apaga. Así que si en algún momento la compu se les apaga de una, hay un 90% de posibilidad de que sea problema de temperatura, ¿sí? De procesador o de chip de video. Pero pues por lo general es de procesador, digamos, por experiencia en el día a día, ¿no? Sí, usualmente es porque no la limpias, manga de sucios. Claro, porque... He abierto computadoras con plumas, con todo. Límpienla, sopletenla. Hasta vos le sacaste la pasta térmica con alcohol como un bohemio. No sé cómo se O arrancás el disipador con el procesador. El disipador junto, y me quedé con el procesador en la mano. Porque se pega... Claro, ¿qué truquito es ese? Hacer funcionar el equipo que levanta temperatura con algo, mientras se va apagando desenchufás y ya está caliente. Y bueno, en los Ryzen pasa un montón eso, hay que tener un cuidado, ni hablar. Sí. Así que bueno. Ay, yo igual me parece que en algún momento voy a hacerle una especie de una clase que sea una mesa de anécdotas. Yo estoy viendo que tienen muchas anécdotas, que nos relaten algunas. O sea, por ejemplo, ¿cuál fue el elemento exógeno más extraño que encontraron dentro de una computadora cuando lo limpiaron? Yo quiero preguntarle a Lemis si por casualidad, cuando le cambió la pasta térmica a la mía, no había una cucaracha, pero estoy seguro que debe haber habido alguna cucaracha ya adentro. Estaba por decir, la cucaracha que encontró, había como un nido, porque era la más grande y después venía la más chiquita. Dale, fíjate. Esta computadora la tengo en el 2011 y la primera vez que la había hecho cambiar la pasta porque ni sabía que había que hacer eso. Sí, es como el cambio de aceite del auto, más o menos para equiparar. Yo hablo mucho con mis clientes con ejemplos con autos, porque es lo que muchos de ellos entienden, o ejemplos prácticos como lo del tractor para hablar de los núcleos. Entonces es como un cambio de aceite, por así decirlo, o el cambio de filtro al aire acondicionado cada verano para tener mantenimiento, más o menos por ese lado. Pero bueno, con respecto a las anécdotas, por ejemplo, no tengo acá fotos a mano, pero sí, arañitas, cucarachas, plumas, por ejemplo, de equipos que vinieron del campo, bueno, equipos que han venido de roticerías llenos de grasa por dentro, y equipos con, bueno, mucha pelusa, mucha telaraña o una cantidad de polvillo muy muy grande, que algunos está el polvillo que está adherido y el que está suelto. El que está suelto sopleteás, limpias, pero el que está adherido agarras un cepillo de alcohol isopropílico y le das hasta que salga. Y bueno, todo eso, el tema de la limpieza, digamos, y el desarmado es bastante interesante, sí. Al momento de sopletear un equipo, a veces cuando pasó mucho tiempo, que por ahí debo tener algún video yo, yo tengo un compresor de pintura que lo uso como compresor de aire. Al momento de vos ves la cantidad de tierra que sale por dentro de todo el polvillo, que también hay que tener cuidado con eso, porque si vos le das directamente a uno de los coolers del procesador, se pasa de revolución y puede generar electricidad estática. Entonces le pone un poquito de cinta para que no gire. Bueno, son todos truquitos, ¿no? Pero equipos así que me venga a la memoria, así uno más o menos ve un poco de todo. El tema con los cucarachas es que es el insecto que más le gusta dejar sus heces, o sea, su desecho propio. Entonces te encontrás con una cucaracha y con los regalitos al lado. Con regalito me refiero al regalito que deja el perro cuando sale a pasear, bueno, algo así. Es bastante, sí, no, tiene lo suyo, después uno se cura de espanto. Bueno, igual acá como que ingresa un nuevo, digamos, una dimensión del hardware que uno a veces no tiene registro. El tema de la temperatura y de lo que necesitamos para refrigerar los equipos, que ahí, bueno, me mostraba un cooler, pero si yo pienso en uno de estos centros de datos,
por ejemplo, todos los centros de datos no sé, que guardan la información de Facebook o de Google. Por ejemplo, cuando se habla de la cantidad de litros de agua que se utiliza para refrigerar eso, y que cada vez que de pronto el consumo lo iguala a pueblos enteros. O sea, el consumo de agua para refrigerar una de estas grandes centrales de datos, como puede ser la de Google, que es de las más grandes. Bueno, las más grandes son de algunas agencias de inteligencia, pero pongámosle la de Google. Y que se iguala el consumo de agua de un pueblo, impresiona mucho. Impresiona mucho porque ahí va a haber, en no pocos años, decisiones que vamos a tener que tomar como humanidad. ¿A quién mantenemos? A un pueblo que necesita agua y que como el recurso del agua es un recurso que no es infinito, o a una central de datos que está manteniendo nuestro flujo virtual. Claro, y que en parte estamos dependiendo de esos datos porque ¿qué pasa cuando vas al banco y se cae el sistema? Se para todo. Entonces, vos decís, y no hay forma de que si no hay luz o el sistema o algo, entonces medio como que dependemos porque se frena el mundo, por así decirlo. Claro. Entonces, yo creo que en la pandemia, por ejemplo, sí, se frenó el salir afuera, pero no se frenó lo virtual. ¿Qué pasaría si fuese al revés? Se frena lo virtual y me he hecho esa pregunta y podemos seguir saliendo como funcionaba el mundo antes, ¿no? Es una buena analogía, creo. Y con yo creo que ahí sería peor. Yo no sé si no ahí sí. No sé si peor que fuera de lo que fue el COVID, pero a nivel así de si es peor o mejor para nosotros, creo que preferimos, creo, inconscientemente a como están las cosas el día de hoy, no poder salir afuera, pero estar conectado, que no estar conectado y poder salir afuera. Sí. Obvio, no quiero generalizar, ¿no? Pero estamos muy ya dependientes de todo, ¿no? Sí, y de todo la tecnología en general. Con lo que recién comentaba, profe, sobre el tema de la parte de refrigeración en las grandes empresas, supe ver un documental de Facebook justamente hace muchos años, de los servidores de Facebook, Google, Microsoft, etcétera. Ellos tienen galpones en los campos de Estados Unidos gigantes y algunas veces en vez de poner paredes ponen unos ventiladores enormes donde se extrae todo el aire, la temperatura de todo el centro de datos se va extrayendo, pero hablo de ventiladores que ocupan el tamaño de una pared entera, gigante, ¿no? Y se extrae toda esa temperatura, todo el tema de lo que ellos tienen, generadores de energía nunca vistos, digamos, porque si ellos, la central, supongamos, ¿no?, de energía eléctrica de Arizona o Texas o Nevada, lugares donde están todos estos centros de datos, o Silicon Valley, por ejemplo, se queda sin luz, ellos no pueden dejar cada empresa sin luz al mundo, sin datos al mundo. O sea, tienen su propia generación de energía, su propio combustible para alimentar los generadores, sistemas de automatización para no quedarse, si se corta algo, automáticamente se activa otra cosa, diferentes proveedores de internet o formas de generar internet, sin ir más lejos, las propias empresas, una empresa quizás no muy grande, te contrata Fivertel y Claro, porque si se queda sin internet Fivertel, su servidor no puede dejar de emitir, supongamos, una empresa mediana de desarrollo de software, que también te alquila el hosting, te alquila el servidor con datos, te hace el frontend, el backend, todo completito el paquete, digamos. No pueden dejarte a vos sin los datos, sin la base de datos que vos le estás pagando. Entonces, si se corta Fivertel, ellos ahí nomás tienen Claro y automáticamente a través de aparatos que deja de recibir la señal por un lado, entra por el otro y todo sigue funcionando sin que nosotros nos enteremos de nada. Claro. Sí nos enteramos cuando pasa algo con Instagram, con Facebook, con WhatsApp, porque debe estar alguien diciendo, siempre está el chiste del meme, uy, a ver qué es esta línea de código, a ver, borro, mirá lo que hacía, viste, la típica. Claro. Pero ahí sí nos enteramos, y es un caos lo que pasa cuando se cae una red social, cuando se cae YouTube, Google, que por ahí es raro, es un cuando caos. Vas a pagar al supermercado y resulta que no anda el postnet, eso suele pasar también. Tal cual, bueno, sí. Es cierto. Por eso uno piensa que es algo muy virtual. Yo creo que entender esto y tener este tipo de información que te hace ver una cara del uso que nosotros le damos a los equipamientos, que es muy concreta, muy física, si ustedes quieren, hace que uno tome conciencia de la magnitud de todo lo que pasa por detrás de un uso tan tonto como entrar a un jueguito, como ir a comprar un producto y que te lo cobren, como navegar en una red social. Es mucho lo que está pasando por detrás. Invisible, ¿no? Para la mayoría de los usuarios es invisible, pero ocurre y consume recursos y son componentes, esta analogía de la nube como algo que es etéreo, es absolutamente física la nube.
Esto que hablaba Kevin de los grandes ventiladores, del consumo eléctrico, de todo el agua que se usa para refrigerar, es absolutamente física. Entonces, bueno, hay que desarrollar cierta responsabilidad porque va a pasar más el tiempo y más va a pesar eso físico, digamos, lo que se requiere para que funcione, y va a haber que tomar ciertas decisiones o van a tomar decisiones por nosotros, ¿no? Que también eso hay que irlo pensando. Ustedes, con un poco de suerte y mucho del esfuerzo que están poniendo, van a estar en papeles y roles que van a hacer que, bueno, que van a poder entender por qué se están tomando esas decisiones. Bueno, la responsabilidad va a ser fuerte, ¿no? Desde el lugar que estemos, de poder ayudar a los que no saben por qué se están tomando esas decisiones y poder vertirle algún tipo de información. Che, 21 horas... vamos a volver a retomar esto. La verdad que me encantó, Kevin. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo el esfuerzo, la preparación que le pusiste, la garra, la claridad de la información. Creo que merece así una especie de salva de aplausitos. Yo pido que hagamos así una especie de aplauso generalizado o virtual o real, porque la verdad ha sido sumamente esclarecedor además. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad que se lo puso al hombro, me vino, me lo ofreció y después salió a hacerlo, así que la verdad te lo agradezco. Ese no era la manito. Muchas gracias por la... Me hace acordar cuando uno hacía en el Messenger vibrar, ¿viste? Para joder. Ay, sí. Ay, bueno. Y habíamos dicho que íbamos a hacer una cosita más, pero lo voy a pasar para el inicio de la clase del lunes. ¿Sí? Lo que sí les voy a pedir es que armen grupos, así ya tenemos el lunes a primera hora. Yo lo primero que voy a hacer es tomar registro de los grupos. Perdón, profe, así ya cierro lo mío. Gracias por la oportunidad. No quería interrumpir. No. Gracias por la oportunidad, gracias por escuchar. Perdón si alguno se ha aburrido. Y bueno, yo por mi parte quedo a entera disposición si en algún momento necesitan consultas sobre... me quiero comprar una compu, quiero armar algo, me va a andar bien para seguir estudiando, para trabajar el día de mañana. No me considero un experto, pero puedo dar una mano, en eso no hay ningún problema. Todo esto, la verdad que no estuvo guionado, fue todo muy así nomás, y hasta el último llegué un poco tarde, armé todo, pero bueno, se hizo lo que se pudo, así que gracias por la oportunidad. No, muy bien. Yo por las dudas fui capturando pantallas y en la presentación al final de todo van a encontrar algunas capturas de pantalla con los títulos de las cosas que fue mostrando Kevin, de lo que pude, no pude todo. Yo lo grabé igual. Lo grabé. Ah, genial. Perdón que no le haya pedido permiso porque entiendo que también hay una cuestión de tema de permiso de grabado. Sí, pero sí lo grabé, así que por las dudas después lo puedo subir. Haceme el favorazo. Sí, ¿Me podés censurar a mí, por favor? Sí. Quiero cobrar mis derechos por imagen. Sí, me parece una... Si no lo pasamos por internet. Así. Pero me dio cosita cuando dijo, estoy grabando, se me ve. Che, Kevin, pásamelo de última si pudieras, así lo subo al aula también y lo ponen todos los es más, hay compañeros y compañeras que se tuvieron que ir. Entonces, perfecto. Genial. Yo perfecto. Te lo agradezco, porque al cambiar de máquina yo no tenía preparado nada para grabar y no lo grabé. Buenísimo. Perfecto. Bueno, fantástico, para mí ha sido, la verdad que yo lo he disfrutado, recontra disfrutado la clase, y creo que es muy bueno como para poder tener un paneo bien general de este tema del hardware, del software y cómo se relaciona. Nos vamos a ver el lunes, nos vemos el miércoles, pero en el sistema operativo nos vemos el lunes que viene. Sí o sí, por favor, ármense grupitos, como por lo menos para ser el primero de los prácticos que va a llevar nota. Así que son 2 partes. Entonces piensen en esos grupos, así iniciamos la clase con los grupos. Les mando